Amigos, estamos en canícula, mucho calor en la ciudad de Cancún. Realmente hay que estar prevenidos en esta época del año y más con el tema del sol, ¿no? Es importante utilizar protección solar, más en los niños. ¿Y qué pasa si no lo utilizamos? Bueno, puede haber consecuencias muy graves y por eso queremos hablar de ello. Hoy aquí en nuestra sección Ser y Salud vamos a recibir con un fuerte aplauso al doctor Carlos Otres, pediatra que ya está con nosotros. Doctor, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Bueno, importante la utilización del protector solar más que nada en los niños. Importante. Partamos de que la energía solar llega a nosotros en forma de radiaciones, fundamentalmente ultravioletas. Es verdad. Los rayos ultravioletas son tres tipos de rayos ultravioletas. Los rayos ultravioletas A, B y C. Los C se quedan en la atmósfera, no llegan a nosotros. Muy bien. Los B llegan y producen quemadura y producen efectos en las proteínas que dislocan los genes muchas veces y de ahí la posibilidad del cáncer de piel. Y los A también producen esos efectos. Es decir, que hay que tratar, sobre todo en este tiempo, porque primavera y verano es el tiempo del año que más daño hacen esas radiaciones. Y los niños son especialmente susceptibles a las radiaciones solares. Además hay que tener en cuenta también que hay un efecto acumulativo en aquellos niños que tomaron mucho sol, que toman mucho sol en la infancia. 20 o 30 años después, ese efecto acumulativo, ese efecto de esos rayos ultravioletas en los ADN, pues degeneran las células y pueden producirse melanomas y otros tipos de cáncer de piel. Por lo tanto, es tan importante tratar de evitar los excesos. Porque por otra parte, el sol no es malo. Es decir, el sol tomado en buenas condiciones, nosotros por ejemplo cuando damos de alta a un niño recién nacido de la maternidad, le decimos a la mamá que tome los primeros rayitos del sol 1 minuto diario hasta 10 minutos, porque sirve para la síntesis de vitamina D, y la vitamina D permite la acumulación o fijación del calcio, la osificación, el crecimiento adecuado, evitar osteoporosis, el crecimiento mismo del niño. Es decir, que hay algunos efectos beneficiosos del sol, pero no puede irse al extremo de que el chiquito esté suelto en la alberca a las 12 del día, ni nada de eso, porque hay horas para tomar el sol. Eso es importante también destacarlo, doctor. ¿Qué horario aconseja para la exposición más que nada de los niños al sol? Y cuál es el factor en cuanto a protector solar que debemos utilizar, porque también es importante conocerlo, ¿no? Para saber qué comprar y en qué horario exponerse, básicamente. Muy bien, esa es una buena pregunta. No tomar sol de 10 de la mañana a 4 de la tarde. O si se toma sol, porque es muy difícil que usted vaya a la playa o que vaya a la alberca y tú le digas al niño, ven para abajo de la sombra, de la sombrilla. De la pala para la sombrilla, exacto. Claro. Y entonces, bueno, no. Hay que entonces proteger al niño. ¿Cómo se protege al niño? Vamos a empezar de la cabeza para abajo. A ver. Sombrero. Debe tener una gorra puesta. Muchas veces se recomiendan las gafas antisol. Los protectores solares de amplio espectro. ¿Por qué de amplio espectro? Porque protegen contra las radiaciones ultravioletas A y B. Y entonces son de amplio espectro. Si el niño es pequeñito, menor de 3 años, se recomienda no exponerlo a esas horas al sol. Directamente no. No. Y esos protectores solares deben ser de una potencia mayor de 30 a 50, que así vienen clasificados. Perfecto. Hay que tener en cuenta que las radiaciones solares también se refractan mucho en el agua, que la gente piensa que no, en la arena, y produce una potenciación de esas radiaciones. Es aún más fuerte a través del agua o de la arena, por ejemplo. Exacto. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos aspectos. También hay pieles y pieles. Las personas de piel más oscura tienen menos peligro de ser susceptibles a esas radiaciones. Los más blancos lo hacen. ¿Qué efectos? Bueno, ya dijimos. Primero, el primer efecto, el más dañino, el que vemos a los niños con mucha frecuencia, es la quemadura por el sol. Y esa la produce fundamentalmente la radiación tipo B, que cuando está nublado el día no penetra mucho, pero sí penetra la A. Por eso no se puede confiar. Está nublado el día, vamos a no usar protector solar. Eso también quema, eso también produce daño. Y decía que el efecto mecánico de la quemadura en la piel del niño es bastante común y es peligrosa, porque depende, puede haber quemaduras profundas.
Usted hablaba, doctor, bueno, de la manera correcta, ¿no? De cómo cuidarnos, de no exponernos al sol y menos a los niños de 10 de la mañana a 4 de la tarde, pero bueno, me imagino que hay gente que hace caso omiso a este tipo de cosas y los expone de igual manera y ahí vienen las consecuencias. ¿Algún que otro caso, algún ejemplo que nos pueda dar de justamente consecuencias por exponer a los niños al sol sin ningún tipo de protección? Que le hayan llegado casos a usted al consultorio. Claro. Quemaduras de la piel, es lo más común. Y ahí hay que actuar con agua fría, con antiinflamatorios, con cremas hidratantes y a veces con un poquito de corticosteroides tópicos. Y es muy peligroso porque a punto de partida de ahí, eso es un indicador de que en el futuro ese niño puede tener una serie de trastornos de la piel. Ahí están las pecas, están las arrugas, está el cáncer de piel, que es el más temido de todos. Tremendo, sí. Y entonces, lógicamente, la protección del sol desde la infancia, vamos a garantizar que haya después una prevención de enfermedades graves y de situaciones estéticas y generales y enfermedades, etcétera, que se pueden producir como consecuencia. No, y lo que llamó la atención, que por ahí muchos no tenemos en cuenta, es que el daño es completamente acumulativo desde temprana edad también. 20 o 30 años se pueden acumular ese daño. Es decir, que el niño que toma mucho sol en la infancia puede ser después un adulto que es susceptible a tener ese tipo de afecciones. Doctor, para pasar en limpio, tips y consejos entonces a la hora de que un niño se exponga al sol, ¿qué sí hacer y qué no hacer para toda la gente que nos está mirando en casa? Ok, preferiblemente no exponer a los niños al sol de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Okay. Si porque están de vacaciones o alguna razón se exponen, hay que hacerlo utilizando protectores solares de amplio espectro, de una potencia de 30 a 50, ponerlo 20 minutos antes de ir al sol y tener en cuenta que hay que cambiarlo cada 2 horas, porque eso también se absorbe. Por más que diga que es resistente al agua, igualmente cada 2 horas reforzarlo. Igualmente hay que reforzarlo cada 2 horas. Utilizar sombrero, además, se pueden utilizar ropas que también protegen contra esas radiaciones. Hay una tela ahora tipo dry fit, ¿no? Que se seca rápido, no te genera calor y te protege también. Y que es común usarla en los niños, y eso uno lo demuestra cuando usted la pone al sol, ve que hay sombra. Es decir, la mayor efectividad usted la puede demostrar en la práctica, viendo que no pasa ni que hace una sombra debajo de ella cuando la pone sobre un rayo de sol, la ropa. Importante. Y entonces esos aspectos son los más importantes. Y no descuidarse, porque el niño no es consciente de ese daño. Los adultos tienen que estar pendientes de que eso se produzca y que se produzca una verdadera protección solar. Doctor, de verdad, muchísimas gracias. Siempre es un placer recibirlo. Gracias. Y lo encontramos también en redes sociales, en las redes del centro. Sí, así es. Perfecto. Vamos a una pequeña pausa, amigos. Quédense. Buenos consejos los del doctor el día de hoy. Espero que hayan tomado nota en casa y también los apliquen, ¿no? En el caso de ir a la playa, ir a la alberca y disfrutar. Pausa cortita. Ya venimos.